de producción. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? ¿Me escuchás bien? Te escucho bien. ¿Cómo estás vos? ¿Bien por ahí? Qué bueno. Bien, bien. Para adelante. Bueno, Atravesando estos días. atravesando estos frescos días. Quería arrancar con este informe que vienen haciendo semana a semana, siguiendo la actividad económica y diferentes temas. Bueno, el Instituto Argentina Grande en esta semana le dio un peso importante a un titular que me pareció muy importante. En solo 2 años y medio, Milei es el presidente con el que más empresas han cerrado. 24.437 detectaron ustedes. Sí, son datos oficiales, son datos que vienen de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que ellos tienen un registro de todos los empleadores formales. Entonces, como tienen un registro de empleadores formales, te permite hacer unas cuentas de cuántos empleadores formales hay en el país, en este caso empresas, en este caso estamos viendo el total de empresas que variaron por periodo. Ahí, como se puede ver en la barra roja del final, es el periodo empresas destruyó, hay que ver cómo termina, porque los demás están a periodos cerrados, es correcto. También es claro que el caso de Frente de Todos, que es el gobierno anterior, tuvo una caída muy fuerte con la pandemia, pero bueno, termina en una posición positiva después de recuperarse de eso. Acá venimos de una devaluación muy fuerte que ha destruido muchas empresas y no hay recuperación a la vista. Estaría bueno que le cuentes, porque me parece muy interesante, varios datos que están alrededor de este informe. Uno, por ejemplo, es, incluso en diciembre del 2023, se crearon empresas. En la última parte en el intercambio entre el gobierno de Alberto Fernández y de Javier Milei, se crearon empresas, pero después se empieza a caer. Y lo otro que veo interesante, si le querés contar a los que nos están escuchando de este lado, es cómo fue variando con cada gobierno la creación o destrucción de empresas y por qué decimos que Javier Milei es el presidente que más empresas quebró y cerró en estos 2 años y medio casi ya de gobierno. Sí, claro, es bastante interesante todo el recorrido. Vos tenés distintas cuestiones. Primero, claramente, el primer gobierno de Néstor Kirchner agarró una situación muy compleja, de una economía muy destruida, de muchos años de destrucción de la economía que empezaron en el año 1976 con la dictadura y terminan en el año 2001 con la crisis social y económica más grande que hemos visto en mucho tiempo. Esa crisis generó que haya, primero, todo un recorrido, ¿no?, de 25 años destruyendo empresas y destruyendo industria y destruyendo tejido productivo, pero además con la crisis se destruye todavía más empresas. Eso es lo que agarra a Néstor Kirchner en el 2003, después que ya había pasado el gobierno de Duarte, que ya tenía una leve recuperación. Bueno, ahí vemos que la cantidad de empresas que se crean en ese tiempo es el récord histórico de la historia. Desde muy 145.000 abajo, si se ve, ¿no? Digo, le contamos, digo, durante ese sí. periodo, 145.000 empresas se crearon. Sí, y si no me acuerdo mal, ciento es algo setenta así como el mil, perdón. 40%. Bien. ¿Cómo? 170.000 en el periodo de Néstor Kirchner, 42.000 en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, sí tuvimos una bajada en la segunda parte del gobierno de Cristina, 1.000 se perdieron, pero en el global es Sí, brutal. aparte, ahí te digo una pequeña cosita que es, vos tenías una economía de crecimiento muy fuerte desde 2002, pero 2003 sobre todo, hasta 2008. De 2008 a 2011 tuviste que atravesar varios problemas. En el medio tenés la famosa crisis de la Lehman Brothers y de esa crisis internacional financiera de las hipotecas subprime que le dio al mundo problemas de todo tipo en 2009. Bueno, así todo, fueron años donde se generaron empresas. 2012 a 2015 tuviste un cambio de precios relativos que te generó muchísimos problemas, pero el gobierno de Cristina Kirchner para mí los sostiene bastante bien y termina, si bien cae la cantidad de empresas, no cae la cantidad de empleo y no cae el salario. Cuando vos comparás el salario real de 2015 contra 2011, siguió subiendo. Ujú. Después vino el gobierno de Macri, que claramente fue un problema para los argentinos, claramente desde que ellos van al FMI y generan la primera devaluación en 2018, eso les genera un impacto muy fuerte
a todo el entramado productivo nacional. Eso se quería ver si podía recuperar con el Frente de Todos. Fue casi imposible por los problemas que hubo en ese gobierno, que fueron muchísimos, respecto de sequías, respecto de deudas que no se podían manejar, obviamente la pandemia, un montón de problemas. Así todo vemos que hay una leve recuperación, ¿no? Entonces, acá tenemos un montón de modelos distintos, estamos atravesando lo que es todo este siglo en un pequeño recorrido que estamos haciendo y nos encontramos con que Milei en 26 meses, ni siquiera 2 años y medio, 26 meses, pues estos datos terminan en febrero, es el gobierno que más empresas ha destruido este siglo. Es realmente impactante, porque ¿qué significa esto? Significa que hay que evaluar qué modelo estamos llevando adelante con este gobierno. Y este informe que ustedes están presentando de 24.437 empresas que se perdieron, tiene su apertura, ustedes lo hicieron en la apertura por provincia, digo, porque solo hay una provincia, digo, lo pasamos en el cuadro siguiente, que ha creado un poco de empresas más en la Argentina, que es Neuquén, que vive en un boom vinculado a la energía, pero en la transversal de norte a sur y de este a este, 23, las 24 jurisdicciones se destruyeron empresas en la Argentina. Así es, la única provincia que está generando empresas es Neuquén. Obviamente el boom de la energía y de Vaca Muerta tiene que ver con esto. A nosotros nos parece que ahí hay una oportunidad que este gobierno está desperdiciando con mucha fuerza, porque está bien, nos parece bien atender y darle la mayor velocidad posible a estas inversiones que van a Vaca Muerta. Perfecto, pero necesitas que esas inversiones tengan alguna devolución respecto de las ventajas que le estás dando. Una devolución o una reciprocidad, como se dice técnicamente, tiene que venir del lado de cómo encadenas con proveedores locales, proveedores regionales, empleos locales, empleos regionales. Neuquén está logrando parte de eso. Ojo que Neuquén tiene algún fondo a partir de estas exportaciones, tiene un círculo interno. ¿Pero qué demuestra esto? Demuestra que si Neuquén lo puede hacer en chiquito, esto se puede llevar al país sin arriesgar inversiones. Entonces, me parece muy importante ir a ver el caso de Neuquén, no pensar que es un emirato, que es un enclave perdido ahí, sino que ver cómo se puede enlazar con el resto del país, ¿no? De manera tal que lo que pasa en Neuquén favorezca también a Salta, por ejemplo, que no quede todo en un solo punto del país. Lo mismo pasa con el litio, lo que pasa de bueno con el litio en el norte argentino debe favorecer, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, y así ir entramando la forma en que los distintos empresas, agentes productivos se pueden enlazar con esta oportunidad. Esto no está sobre la mesa en este gobierno, está lo contrario. Se están permitiendo exportaciones a toda velocidad sin que dejen casi nada adentro. Algo dejan porque lógicamente hay movimiento, pero se está perdiendo la oportunidad de ir a algo más tecnológico, a algo de mayor valor agregado en las cadenas de suministro. Se están perdiendo oportunidades. Entonces, para mí esto es la discusión madre que tenemos hoy con los sectores estratégicos de la Argentina. Ahí en la apertura por provincia estamos contando un informe especial sobre el panorama de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Obviamente por volumen numérico, viendo el informe, la provincia más afectada en cierre de empresas fue la provincia de Buenos Aires. 5.374 empresas se destruyeron. Después sigue, porque después hay que escuchar que el corazón productivo y no sé qué, y los votos también. 4.159 empresas fueron destruidas en Córdoba y en Santa Fe 2.774. Esto obviamente en números absolutos. Ahora en relativo, los que más problemas tuvieron son La Rioja, que perdió el 20% de sus empresas, Chaco el 13% y Catamarca el 15%. En total el 4,8% de las empresas de la Argentina. Y aquí en Salta se perdieron casi el 4% de las empresas que existían, 3,9%. Bueno, así es. Claramente uno tiene que pensar el país de manera federal, tiene que buscar la forma en generar inversiones por regiones. Acuérdate que en una época se hacían intentos por favorecer el norte grande del país y había varios programas desde el Estado para que el norte grande tenga algunos beneficios. Pero este gobierno directamente está quitando esos beneficios a tal punto que una de las zonas más golpeadas del país termina siendo el norte, porque se están quitando
ciertos beneficios que había con anterioridad. Entonces, esos subsidios que a lo mejor estaban favoreciendo al mercado interno de las provincias del norte, o por lo menos no estaban dejando que caiga tanto, empiezan a generar un problema. Todo esto, para mí, también necesita incluir otra variable más, que es la variable de cómo pensamos economías regionales, pues estamos en sectores súper de avanzada para el mundo, que tienen incidencia geopolítica, que son los sectores estratégicos, minerales críticos, energía, perfecto. Ahora estamos olvidando de las economías regionales, que es donde de golpe te hacen una manzana o te hacen cualquier producción local, bueno, incluyen a sus propios trabajadores y el propio comercio interno. Muchas veces cuando se habla de economías regionales parece que estamos pensando en cómo generamos competitividad para que en un sector del país se pueda exportar mejor. Y esto no es suficiente, hay que pensar cómo generás salario, capacidades, formación de los trabajadores, productividad y economías regionales en serio donde el mismo sector genere mercado interno para poder generar escala también. Entonces todo eso me parece que es parte de esta discusión, no está arriba de la mesa esta discusión con el gobierno de Milei. Hernán Herrera del Instituto Argentina Grande y el Panorama Económico, el informe que ustedes pueden encontrar y que se llama ¿Qué decimos sobre economía? Lo pueden encontrar en la página del Instituto Argentina Grande, es un informe semanal fechado 15 de mayo de este año. Hernán, te propongo, si querés, organizamos para la semana y continuamos porque hay muchísimo más en este informe. Nosotros ya estamos pisando el horario de punto al mediodía, sobre el empleo, sobre la construcción, sobre algo que a mí me interesa mucho, Hernán, que nos puedas contar, que es la inversión en el sistema de energía nuclear. ¿Te parece? Sí, perfecto, claro, tenemos todos esos datos para cuando quieran. Así que muchas gracias por la oportunidad. Dale, Te mando un estamos. abrazo. Muchísimas gracias y estemos al habla de la semana si ampliamos. Dale, gracias. Hernán Herrera.